Bienvenidos a Genios de Mentes, el lugar donde las voces se entrelazan en una sinfonía de ideas, debates y exploración. Yo soy Blanca y en compañía de mis coanfitriones Pepe, Toño y Guille, nos embarcaremos en un viaje auditivo a través de diferentes temas. Y bueno, pues en esta noche vamos a hablar de el racismo y la xenofobia. Y pues bueno, el racismo muchas veces, a mí me ha tocado ver en mi trabajo que la gente dice, no, es que esto es racismo porque se sienten que no son aceptados o porque se sienten que el trabajo es injusto o que no los trataron bien. Y muchas veces me ha tocado ver que ni siquiera es racismo, simplemente es no inclusión, ¿verdad? O tal vez sea xenofobia. Y pues bueno, ya estaremos desarrollando un poquito más el tema, pero pues sí, este es el tema de esta noche. Es un tema bien interesante, Blanca, el tema que escogieron para la noche de hoy. Es importante saber, porque muchas veces podemos llegar a confundir la xenofobia con el racismo y decir, bueno, pues son sinónimos, ¿verdad? Pero tienen sus diferencias. O sea, como tú decías, a veces la gente puede decir, oh, pues me siento excluido o me siento que es racismo en el trabajo, en algunas situaciones, ¿verdad? Discriminado, ajá. Discriminado, sí. Y la xenofobia, platicando con Guilla hace rato, antes de que entráramos al canal, sí, data desde hace muchos años. Esto nace desde Grecia. Obviamente la palabra xenos, pues significa, ah, ay, se me fue. Extranjero, extranjero. Sí, y fobia, pues obviamente es el miedo, ¿verdad? No son boobies. Entonces Es miedo miedo, a los miedo extranjeros, son a otros lo Senos. temas. extranjero. Ok. Ok. Ajá. Otros Dije temas. boobies. No, a lo extranjero, es miedo a lo extranjero. Entonces, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, cuando estamos viviendo en un país y si hay, por ejemplo, la migración de otros países, la gente tiene miedo a lo desconocido. Muchas veces podrían decirse a otras culturas, a otras costumbres, y esto vendría siendo la xenofobia, ¿verdad? Que es miedo a veces a lo extranjero, a las cosas de fuera de nuestro país. O sea, los que estamos aquí adentro decimos, bueno, pues es que traen otra cultura, otra educación, otra música, otra infinidad de cosas, otra religión. Y entonces eso vendría siendo la xenofobia. Cuando hablamos de racismo, el racismo puede suceder dentro de la misma, dentro de la misma sociedad en la que vives, porque entonces estamos hablando que ya es la misma gente. O sea, cuando hablamos de xenofobia, estamos hablando de un grupo de gente que vive en una comunidad o en un país o en una región que tiene ciertas culturas, cierta educación, y entonces tiene miedo a perder o a mezclar su cultura, su religión con otras culturas. Pero el racismo se da interno. Muchas veces podemos, dentro del mismo país o dentro de la misma sociedad, vamos a encontrar que por diferencia de educación, por poder adquisitivos, por clasismo, podemos encontrar esa discriminación que es excluir a la gente por muchas veces por su poder adquisitivo, por su estatus social o cultural, y entonces, pero aunque sea la misma raza de gente. Eso es Ya, clasismo, no sé, ¿no? ¿qué podrías? ¿Mandé? Sí, Eso es eso es el racismo. clasismo. Entonces, por eso decía, es No, importante a veces clasismo. definir. No, una ah, cosa es clasismo, Sí, que pero si habla de personas de money y de no money, pues normalmente es más como clasismo, no ajá, pero es racismo. que sí, y el el racismo racismo va y la muy. xenofobia no es lo mismo, aunque puede ir incluido el racismo dentro de la xenofobia. En la xenofobia hay, precisamente como lo explica, miedo al extranjero. Ujú. ¿Por qué? Porque trae culturas, incluso el lenguaje, la comida, la cultura, todo tiene que ver, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, si no habla nuestro idioma, es pues no le entendemos, o sea, y entonces hay esa parte, ¿no? Hay mucho miedo a la pérdida de los trabajos, a que vengan personas que sean violentas o con tintes delictivos y todo.
Y el racismo tiene que ver más con el color de la piel, con ciertas características físicas. O sea, podríamos verlo También los culturales, yo creo. afroamericanos o ya sean mexicanos o algo. Cuando sucede la Guerra Civil Española, México le da asilo a muchos de los que inmigrantes. Sin embargo, restringe a los afroamericanos y a los libaneses. ¿Por qué? Porque en aquellos entonces, 1936, 1940 y pico, que es 1949, la Guerra Civil Española, este, nosotros somos una raza mestiza, una parte de la parte de los autóctonos, de la gente nativa, y una parte de los españoles. Y entonces como que hay esa cercanía. Cuando sentimos esa cercanía, lo permitimos. Cuando nos alejamos de esa cercanía, entonces empezamos a formar esas barreras, ¿no? Los países tienen fronteras. Por eso yo decía que, y lo comentaba con Toño, que esto nace desde la Grecia antigua, porque Sí, Grecia se fíjate que, sentía como país superior a los que estaban a su alrededor. ándale, y fíjate que haces, tocas un tema muy importante porque yo creo que también el racismo, la xenofobia, entenderlo, ¿verdad? Es ignorancia. También muchas veces, como les comentaba, a veces las personas, por ejemplo, donde yo trabajo es un área muy diversa, ¿verdad? Hay muchas nacionalidades, pero también diferentes razas. Y cuando un empleado se siente que alguna de las pólizas no es justa para lo que esa persona quiere, porque él quisiera a lo mejor un mejor descuento en la tienda o llegar, que la póliza de asistencia no sea tan estricta. Y entonces cuando el gerente empieza a enforzar esas pólizas, es discriminación, es que me siento discriminado, es que esto es racismo. Y yo, no es racismo, eso no es racismo. Pero yo creo que también hay mucha ignorancia en las personas, ¿no? Sobre todo, como dicen, cuando inmigran a otro país y hay tanta diversidad, tantos colores, ¿verdad? Tantas culturas, tantos idiomas. Y entonces la gente, cuando ve algo injusto, inmediatamente se van al racismo. Cuando ni siquiera se acercan a la palabra xenofobia. Si tú puedes, por ejemplo, en tu trabajo, hacer una encuesta, simplemente por curiosidad, hacer una encuesta y decirle, ¿para ti qué es xenofobia? ¿No? Ajá. Y a lo mejor hay personas que van a decir seno, 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 tal vez tenga No, que como ver con Pepe, los... ¿no? Son las boobies. Tiene que ver tiene que ver como por acá, ¿no? O sea, o habrá gente que diga xenofobia, pues ¿qué será xenofobia? O sea, ¿con Pues qué lo ligo? a lo Eh, mejor no es una miedo a las palabra críticas. muy ¿Cómo? cotidiana, no es una expresión muy cotidiana, ¿no? Y tampoco se sabe su parte etimológica que viene desde la Grecia antigua. O sea, si tú les preguntas de dónde proviene, pues a lo mejor van a decir, pues quién sabe, ¿no? No sé ni qué quiere decir esa palabra. Y xenofobia y racismo sí pueden ir en comunión, pero como decía Toño, no es sinónimo. Ajá, Pueden ir de la mano, pero no son lo mismo. exacto. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Porque uno tiene que ver con la cultura, las costumbres, la ideología del país, el lenguaje, y otro tiene que ver con con la parte estética, con la parte física de la persona, ¿no? O sea, por Y ejemplo, también yo creo que un poco cultural, también un poco cultural. En algunos países hay cierta discriminación a la gente que no tiene la cultura sí, por ejemplo, o la educación, podríamos decir. fíjense, algo que tiene que ver mucho es la parte de lo que es las raíces que todos los países tienen, su cultura gastronómica. La cultura gastronómica influye mucho, ¿sí? Por ejemplo, dicen México es un país, el país del maíz, por ejemplo, ¿no?
podríamos decir que somos el país del cacao, porque de aquí surge, de México y Mesoamérica, surge el cacao, ¿no? Pero México es gran portador al mundo del cacao, pero sin embargo nos dicen, es el pueblo o el país, estado-nación del maíz. Es que comemos muchas tortillas. Yo recuerdo que una persona me decía que algo que le gustaba muchísimo de México era que utilizábamos las tortillas como cuchara. Y sí, pues hay mucha gente que dobla su tortilla y la usa como cuchara, ¿no? Estopea. Hasta le hacen un Mm. dobladito al medio, El ¿no? taco, ajá. Ahora, para comerse un taco, para saber si es un mexicano verdadero, y para los que nos están viendo en YouTube, ¿verdad? Para saber si es un mexicano, uno voltea la cabeza de ladito así, el taco está derechito y le da uno la mordida. ¿Por qué hace uno eso para que no se salga lo de abajo? A mí me ha tocado ver gringos que agarran el taco con las dos manos, como que si lo abrazan y le dan la mordida. Yo, no, así no se comen los tacos, no, así no es. Pero bueno, regresando al tema de esto, a mí algo que me llamó muchísimo la atención, bueno, ahora con la globalización mundial que hay, o sea, eh, en muchos países, pues hay gente de infinidad de países. Estaba viendo que ah, creo que eran cerca de 30 personas de cada 100 alrededor del mundo trabajan en diferentes países al que nacieron. Entonces dices, bueno, pues con tanta globalización y con tanta diversidad de gente en cada país, pues ahora ya lo podemos ver en México. En México era muy raro llegar a ver gente extranjera de otros países, pero ahora es muy común con la globalización. Ves gente de Alemania, de China, de Japón, de Ecuador, de infinidad de países. Y podrías pensar que la xenofobia pues, sería menor cuando hay más diversidad de gente en los países, ¿verdad? Pero al contrario, me llamó mucho la atención de que la xenofobia se ha incrementado y una de las causas es que obviamente la gente local, o sea, dentro del país o de la región, se preocupan por el desabasto de trabajo, por el desabasto de alimentos, por el desabasto de infinidad de oportunidades que puede tener tú como local del país donde vives cuando tienes tanta invasión de tanta gente del exterior. Entonces, al pensar que hay más gente de más países en un país, dices, bueno, pues se terminaría la xenofobia porque hay más diversidad de culturas y de diversidad de gente. Pero no, al contrario, se ha incrementado. Eso me llamó muchísimo la atención, que dije, ¿cómo es posible que ahora hay más xenofobia que en años anteriores, cuando pues, los países eran más centrados con su propia gente? Y fíjate que la xenofobia se da también entre la misma raza, porque muchas veces, por ejemplo, a mí me tocó ver en California, California, Estados Unidos, que están los mexicanos, los mexicoamericanos que nacieron, que vienen de generaciones de mexicanos, que no se han diversificado con otras etnicidades, ¿verdad? Y están los mexicanos recién llegados de México. Y entonces ahí también hay un rechazo porque sienten que los mexicanos que están recién llegados de México vienen a Pero, quitarles el pero eso sí trabajo, caería a dentro, quitarles un lugar. ¿Ah? pero eso sí caería dentro de lo que sería el racismo, porque sería la misma tipo de persona, de color, de gente, de tipo de cultura. La diferencia es precisamente lo que hace el racismo, que esa gente, por tener mayores antigüedades o raíces dentro del país, aunque provenían de México, porque pues, eran gente que viene de descendientes cuando el país perdió ese territorio, eh, siguen siendo los mismos genes y todo, pero entonces ahí viene a convertirse en racismo. Pero Claro, y somos la misma raza, ¿no? Sí, de sí, por sí, ahí no sería extranjerismo como sería en la xenofobia. Ahí sería la misma raza con la misma raza y entonces sí entra lo que dice Toño, entra el racismo. pero de por sí, como cultura,
el mexicano es muy dado a joder solo al mexicano. O sea, eso es una cuestión curiosa. O sea, yo lo viví cuando estuve en Estados Unidos, como dice Antonio, y los mexicanos se ponen en el pie a los mexicanos y los mexicanos jodían a los mexicanos. Pero también lo viví aquí, cuando empecé a buscar trabajo, empiezas a buscar opciones de trabajo, empiezas a buscar cosas para hacer. Y los mismos mexicanos de las áreas de recursos humanos prefieren un venezolano, prefieren un cubano, prefieren un extranjero a dar el trabajo al mexicano. Y entonces lo prefieren y no porque digas que le pagan menos o no, 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 eso no es acá. Eso es como bueno, el mexicano, si tengo que decidir entre un buen mexicano o un argentino o un venezolano o un cubano, lo que sea, los voy a escoger porque son de otro país y porque son diferentes y porque al mexicano no. Entonces, entre mexicanos nos jodemos. Esa O es la sea, maldición, dicen, esa es la maldición de la Malinche. sí, 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 o sea, tú lo ves Yo pensé que ese sería desde, tema para No, no, otro podcast porque es una anécdota, ¿no? O sea, porque ya sería, si alguien se pone muy exigente, sería discriminación de género. No, no, esto es algo de broma, pero así se ha dicho muchas veces, ¿no? Y durante mucho tiempo, es la maldición de la Malinche. O sea, que hay culturas o hay estados-nación, como se llama en la xenofobia, estados-nación, donde, por ejemplo, se ayudan mutuamente en comunidades. Para que la comunidad mexicana se una, es muy complicado. Yo creo que por nuestras mismas raíces y la misma mezcla de la que nacimos los mestizos, ¿no? Porque en México hay más de 660 etnias diferentes, con lenguajes sí, diferentes, con comidas diferentes, con costumbres diferentes y con religiones y creencias diferentes Y dentro de fíjate, nuestro mismo país, y ¿no? fíjate que a mí me ha tocado ver racismo en México, no, obvio, no para mí, ¿verdad? Pero veo que, por ejemplo, en México, como los cuatro somos de México, ¿verdad? Me ha tocado ver que el mexicano es racista con el indígena. ¿Sí? mm, Y llegan a Estados Unidos y se quejan de que los discriminan por ser mexicanos, por ser morenitos, ¿verdad? Aunque somos de la misma raza, los blancos anglosajones y los mexicanos, todos somos blancos. Pero el mexicano sí me ha tocado ver de que no tratan igual a las personas simplemente cuando son indígenas. Em, por ejemplo, donde yo vivo, ahí las etnias se llaman tepehuanos. Y todo este territorio donde ahora ocupa pues, gran parte de la ciudad y las afueras, pues será su territorio. En ese aspecto yo digo, nosotros estamos usurpando sus espacios, porque esos espacios eran de ellos. Entonces, ¿qué se ha ido buscando dentro de esto de las etnias? Ir reconociendo el valor que tienen sus lenguas, sus comidas, sus artesanías y sus costumbres, y se ha ido buscando dignificar esa parte, porque efectivamente antes pues se veía como que eran lo que decíamos, ahí entra la xenofobia, o sea, como que eran de menor, no estatus socioeconómico, sino Menor calidad, ¿no? Que como de menores derechos y menores reconocimientos que la comunidad mestiza, porque la comunidad mestiza pues creció mucho y las comunidades étnicas pues fueron reduciéndose. Pero si tú vas hacia el sur, al sureste, por ejemplo, los mayas son muy empoderados o muy reconocidos de su origen, de su lengua, de su comida, que es un patrimonio intangible de la humanidad, ¿no? O sea, en esa parte no es lo mismo, por ejemplo, que los tarahumaras, que los tepehuanos, que los seris que están para acá arriba, este, pero se ha ido buscando dignificar esa parte, que no se pierdan las lenguas, que no se pierdan la cultura gastronómica. y Eso eso sí,
se ha ido haciendo a través de programas en México, a través de inclusión. Por ejemplo, donde yo trabajo sí tenemos un enfoque de inclusión, como les decía, tenemos personas de muchas etnicidades, de lenguas, de razas, y tenemos una póliza que se llama la póliza de inclusión, donde ah, tratamos de que todas las personas se les sea tratados de la misma forma, de la misma, con equidad, ¿verdad? Más que nada. Que tengan los mismos derechos. Y el mismo respeto, claro, porque a veces sí son los derechos y todo, pero en el trato a las personas es donde se nota, ¿no? O sea, yo puedo decirle, pues ahí está la póliza Lela. O le pues, ah, mira, aquí está la póliza, vamos a ver para que la revises. Es diferente, es lo mismo, ¿verdad? Pero la forma en que a veces son tratados, yo lo he notado, no es lo mismo. Y aún dentro de los anglosajones, se da, por ejemplo, gente que le llaman aquí en Estados Unidos el white trash. Y el white trash es gente así como decimos que es una diferente clase, gente que a lo mejor dentro de pues de sus ancestros, ¿verdad? Han crecido en hogares disfuncionales donde ha habido drogas, donde ha habido falta de dinero, de trabajo, y entonces no tienen esa misma estabilidad, porque el país pues es rico para todos, ¿verdad? Sin embargo, dentro de los americanos, también de los anglosajones, también se dan esas diferencias. ¿Ya? Porque aquí, aunque hay mucha riqueza, también hay mucha pobreza. De hecho, todavía a estas alturas del tiempo, si tú viajas a los estados del sur, en Estados Unidos, todavía el racismo existe. Existe el Ku Klux Klan, todavía ves muchas casas con la bandera confederada afuera de sus casas. O sea, hay lugares donde todavía, por ejemplo, la supremacía blanca todavía se manifiesta. Y ah, hay estados que son más abiertos especialmente los estados del norte, pues son un poco más abiertos a, a lo que es la diversidad de gente, pero hay estados en la actualidad que todavía siguen manifestando mucho racismo, Y ¿no? yo creo que Porque unos estados más que otros, ¿no? sí, por ejemplo, si vas hacia los estados como Georgia, Carolina del Sur, todos esos estados que están hacia la parte sur, como si fueras hacia la península de Florida, todavía eran los estados confederados. Eh, yo he viajado para esas zonas y todavía cuando vas al supermercado, pues te encuentras, como dices, la mayoría de gente son blancas, no hay tanta diversidad como en ciudades como Nueva York, como Chicago, como Utah, que se ha movido mucha gente hispana y de otros países o gente de color. ah, como aquí en el norte, que se abolió primero la abolición de la raza negra, todavía en el sur se manifiesta y se siente todavía en algunos lugares. Digo, yo he estado en supermercados y así como que la gente te ve y no se siente muy bien, porque en lugares, por ejemplo, hablando ciudades más ah, compuestas de diversidad de gente de otras culturas y de muchos países, pues la gente podrías decir que existe un poquito de xenofobia porque pues, no te conocen. Por ejemplo, si tú llegas a una área de blancos, a mí me ha tocado, yo mayor parte de mi vida he estado viviendo aquí en Estados Unidos en zona de blancos. Y pues sí, primero llegas y así como, híjole, son hispanos, o sea, ya cuando te conocen, se les pierde el miedo, ¿verdad? Pero sí, de principio piensan que vas a llegar con un montón de gente, que somos bien escandalosos, cosas de ese tipo. Y pero la gente después ya que te conoce se abren. Pero en algunos estados sí sigue existiendo. Ha habido crímenes. Ah, recuerdo uno de un muchacho, fue un caso muy sonado aquí en Estados Unidos. No me acuerdo de qué estado fue. Este muchacho sin ningún sentido iba corriendo y le llamó la atención. Había una casa en construcción, se metió para entrar y ahí lo balacearon y bueno, el padre y dos hijos, este, los juzgaron, sí, que terminaron en la cárcel, ¿ah? Porque fue un caso de racismo. Ha habido situaciones también, por ejemplo,
con gente o no vayamos muy lejos, ahora que estuvo la pandemia, como pues ya ves que decían que todo originó en China, hubo ataques aquí a las personas chinas, en los barrios chinos, había gente que las golpeaban sin más ni menos, o sea, sí, gente musulmán también ha sido atacados, y sí, sí, sigue existiendo en este país, aunque es penada la xenofobia, porque actualmente hay leyes en muchos países que están en contra de la xenofobia Sí. y hay actualmente leyes que te pueden penalizar jurídicamente por la xenofobia, Les Está, llaman crímenes de mayormente. odio, ¿no? ajá, sí, está dentro de los estatutos de la Organización Mundial la ONU, eh, los derechos universales. Precisamente por eso, son los derechos universales que pues todos tenemos, por ejemplo, cuando transitamos como turistas, qué derechos tenemos de acuerdo a las reglas o a la forma en que cada país establece la legitimidad de tu paso por ese país, ¿no? Sí, Guille, ¿y tú qué opinas de, por ejemplo, en el área de la psicología? O sea, ¿qué pasa en el cerebro humano que nos hace rechazar cierto grupo de personas? ¿Por qué Miedo, miedo. Oh, Es miedo. es el miedo el que se mueve. Miedo a Sí, pero perder un precisamente por lugar, eso es xenofobia, es miedo sí, a lo extranjero. pero ¿por qué se da ese miedo? ¿Miedo a qué? ¿A perder algo? Porque normalmente el miedo, sí, ya sabes, es un miedo y miedo a esto, pero ¿por qué se da ese miedo? Acaba de mencionar algo, Toño, con respecto a que, por ejemplo, hay un estereotipo de cómo son los mexicanos, ¿no? Aunque Ajá. no todos los mexicanos somos iguales, No. hay una diversidad, ¿no? Habemos unos muy lindos. Por ejemplo, no es lo mismo la gente del norte que la gente del sur. Los alimentos en el norte no son los mismos que en el sur ni en el centro. Pero la gente clasifica desde sus prejuicios que todos somos iguales, porque ahí entran los prejuicios, entran los miedos y los prejuicios. Y entonces, ¿cómo son los mexicanos? ¿Flojos? ¿Todos son flojos? Sombrerudos, ¿Todos son som- narcos? ¿Todos son narcos? sombrerudos comiendo chile. Y, y, y dices, Todos y, comen y chile a di- montones, son bastante escandalosos, ajá, Ujú. dan miedo, o sea, pero Ese no es Y el todos Guille, somos así. estereotipo, ¿no? Hay Guille un tiene un punto bien estereotipo. importante. Muchas veces, ¿qué es lo que te da a conocer la televisión acerca de una cultura? Por ejemplo, si mucha gente nunca ha tenido la oportunidad de viajar a México y conocer a un mexicano, llega un mexicano por allá, lo primero que piensan es que todavía andamos con trajes charros, con sombrero, que andamos a caballo, que comemos tacos, porque, Bueno, sí comemos o que tacos, somos, cabrón. o Comemos que tacos. somos narcotraficantes, porque por ejemplo eso es lo que te llega por la televisión. Yo Exacto. ayer andaba yo buscando películas, ¿verdad? Normalmente veo la televisión en inglés, pero tenía como ganas de ver una película en español y me puse a buscar y no, buscas en Netflix y en otros canales películas y la mayoría son de narcos. La mayoría son de narcos. Y si alguien que no es de nuestra cultura se mete a ver una película mexicana, lo primero que va a ver es que los mexicanos somos narcos. Y entonces, muchas veces la xenofobia es precisamente miedo a eso, a que dices, no te conocen, a veces ah, piensan que es lo que ven en la televisión. Por ejemplo, la gente de México piensa que todo el mundo son ricos y viven como en Hollywood, con mansiones, pero hay mucha pobreza también. Y Claro. entonces, muchas veces lo que te provee la televisión y los medios para que tú conozcas algunos países. Aunque actualmente en YouTube vas a encontrar, y gracias a YouTube, que también aquí estamos poniendo nuestros podcasts, vas a encontrar ahora gente que reporta lugares y tú dices, puedes conocer más sobre otras culturas que, que realmente desconocemos. Es, por ejemplo, yo he estado viendo algunos que estaban haciendo unos reportajes de China y dices,
hay cosas que realmente me sorprenden de todavía su cultura, ¿verdad? Aunque pues los chinos que yo conozco pues son más que todos los que han inmigrado aquí a Estados Unidos, pero dices, se han mezclado con la cultura de acá, ya no llevan todas esas tradiciones que tienen, ¿no? Pero Sí. sí hay mucha diversidad. Sí, se tiene uno que ir adaptando. Y pues bueno, se nos está acabando el tiempo. Ese es nuestro amigo y nuestro mayor enemigo, ¿verdad? Siempre nos pasa en cada episodio que nos metemos en un tema, lo disfrutamos, pero pues también se nos acaba el tiempo. Y pues bueno, para despedirnos, Guille, ¿les puedes dar algunos tips a nuestros, las personas que nos están escuchando, algunos tips para que pues poder volvernos más inclusivos, más aceptar más esa diversidad de razas, de etnicidades, de lenguajes, esa gente indígena que tiene tanto que dar para nosotros, tanta sabiduría de sus ancestros? ¿Qué tips le darías a las personas que nos están escuchando? En México se ha creado mucho una cultura, sobre todo en la moda y en la gastronomía, acerca de la inclusión de todas esas personas de etnia. Fíjate, ya no les decimos indígenas, son personas con etnias dentro de nuestro país porque son diferentes etnias. Ok, Ejemplo, Oaxaca, la cultura maya, eh, lo que les hablaba de acá de los tepehuanos, de los tarahumaras. Y entonces se ha buscado mucho, sobre todo en la moda y en la gastronomía. Hay grandes cocineras oaxaqueñas que han viajado por el mundo e incluso han llegado hasta África con con todo ese bagaje de la cultura gastronómica que hay en Oaxaca, que es una maravilla. En cuanto a la parte de lo que es la parte textil, se ha buscado mucho en la moda y ahora se ha incluido mucho en la moda la parte textil y se ha ido dignificando. No hay programas en sí que yo conozca por parte de las autoridades del país, pero sí, por ejemplo, fundaciones, artistas, esta parte gastronómica de la que te menciono y se ha ido buscando dignificar esa parte y que no se pierdan las lenguas, porque son un verdadero tesoro cada lengua. Por ejemplo, la lengua maya, pues es una de las lenguas más reconocidas no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Es una lengua, no es un dialecto o algo así, no, es todo un idioma la parte maya. ¿Qué es lo que yo diría? Sintámonos orgullosos de nuestros ancestros, sintámonos orgullosos de esa parte, los que somos mestizos, de esa parte de que es nuestra, que sintamos a México nuestro, que nos sintamos orgullosos de nuestro nacionalismo, como muchos otros países lo hacen, por ejemplo, en la cultura en la que ustedes viven, los americanos, bueno, los estadounidenses, porque pues americanos somos todo el continente, que se sienten tan orgullosos de su bandera, de sus cosas. Sintámonos orgullosos, nuestro himno es el más bonito, está reconocido por las Naciones Unidas, nuestra bandera es la más hermosa del mundo y entonces sintámonos orgullosos de esa parte y no tengamos miedo, porque si vive en nosotros el miedo, pues entonces perdemos todas esas maravillas que tenemos. bueno, gracias, Guille. Pepe, ¿qué mensaje le dejas a las personas que nos están escuchando? Tú que viviste Ah, tiempo en Estados Unidos y lo viviste en carne propia. ah, como mexicanos, yo creo que nunca hemos tenido tanto problema en cuestión de racismo en cuanto a color, porque somos un pueblo que tiene gente muy morena, hasta gente muy blanca, entonces creo que nunca ha sido un conflicto de color. Más bien, eh, el, el, el simplemente hecho de ser mexicanos. El hecho de que quienes más destruyen a los mexicanos son los mexicanos, el que más destruye al pueblo es el propio gobierno, el que más destruye a la gente son los propios narcos y todos somos mexicanos. Y esto es triste. Hay momentos
en que es complicado decir soy mexicano con todas estas cosas tan feas que se traen cuando hay tanta millones de gentes que son extraordinarias como mexicanos. Somos extraordinarios como pueblo. Y ver que nosotros mismos nos destruimos es complicado y triste, ¿no? Entonces, pues la invitación es, no, no hay que hacerlo. No lo hagamos. Hay que Bueno, apapacharnos a nosotros mismos. Podríamos ser más fuertes que cualquier potencia del mundo. El problema es que dejamos que otros hagan lo que no deberían de hacer. Entonces, hay que echarle ganas. bueno, gracias, gracias, Pepe. Toño, háblanos de nuestras redes sociales. Bueno, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestros canales, que nos den likes, que nos están ayudando a que crezca nuestro canal. Nosotros nos divertimos mucho trabajando para que pues, ustedes puedan recibir estas charlas. Les agradecemos si nos recomiendan, que nos peguen el link, que se lo envíen a sus familiares y amigos si les gustó. Y estamos en Facebook como Genios de Mentes. También tenemos una página en Facebook como Genios de Mentes. Estamos en YouTube y Spotify como Genios de Mentes. Y lo que era el antiguo Twitter, que ahora es X, como @dementesge63234. Te pedimos que le des a thumbs up, deditos manito para arriba y que nos recomiendes. Les agradecemos mucho sus likes y sus comentarios para que nos digan qué les gustó, qué no les gustó, de qué les gustaría que habláramos y nuestros próximos temas, que nos den recomendaciones, qué temas les gustaría escuchar. Claro. Para terminar, también, Ajá. pues bueno, quería decirles que yo personalmente, pues tenemos que abrirnos a a la diversidad de la gente. Todas las culturas tenemos algo bonito, algo que aprender, este, y tenemos que ser más condescendientes con toda la gente. Todo en nuestro paso por este mundo es temporal, no nos llevamos nada y todos somos iguales. Todos venimos del mismo creador, sea el que quieras creer, y pues hay que ser abiertos con todo el mundo. Claro que sí. Y pues bueno, como les decía, se nos acabó nuestro tiempo. Yo con lo que les puedo dejar es que, pues recuerden que muchas veces el miedo es lo que nos limita, el miedo es lo que a veces nos causa que reaccionemos en formas diferentes, ¿verdad? Entonces, cuando sintamos repulsión, rechazo, alguna raza, algún tipo de personas, pues vámonos documentando, vamos descubriendo por qué siento así antes de reaccionar, ¿verdad? Vamos viendo por qué tengo este miedo, qué es lo que siento que voy a perder. Y pues bueno, este fue nuestro tema de hoy, racismo y xenofobia. Y recuerden que la genialidad no siempre es convencional y que muchas veces se encuentra en las mentes más dementes. Aprendamos a valorar y apreciar la diversidad, especialmente el día de hoy, ¿verdad? Porque en esa diversidad se encuentra la magia del pensamiento, la magia de convivir todos juntos y el potencial para poder cambiar el mundo. Yo soy Blanca y los dejo. Hasta la próxima. Buenas noches. Bye Que bye. pasen buena noche, gracias. Bye. Bye. Paz.